¿Recuerdas ese primer teaser de Lanterns que salió hace unas semanas? ¿El que casi te hace dormir? Sí, ese que era más marrón que la bolsa de papel de la panadería de tu casa. El que parecía el tráiler de una serie de crímenes en un pueblo aburrido que una historia de policías cósmicos con anillos mágicos verdes. Bueno, DC Studios escuchó y el nuevo tráiler llegó a corregirlo todo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, soy tu guía en este universo caótico de películas, series y cultura geek. Y hoy tenemos que hablar del tráiler más esperado de lo que va del año para los fans de los Linternas Verdes. Porque, señores, por fin parece una serie de Green Lantern. Quédate hasta el final porque hay detalles que te van a volar la cabeza, y uno en particular relacionado con el miedo, que si eres fan de los cómics ya sabes exactamente de qué te estoy hablando. La verdad, cuando salió el primer teaser de Linternas, la reacción general de la comunidad geek fue de enojo total. Había misterio, conversaciones tensas, un tono casi policíaco. Muy bien producido, sí, pero faltaba lo más importante, sentir que estabas viendo una historia de los Green Lantern Corps. Y sobre todo, no había color verde, no había constructos de energía verde, no había esa locura cósmica que hace a esta franquicia una de las más espectaculares de DC. Era como ir a una taquería y que no hubiera tacos, solo pizzas. El nuevo tráiler llega a arreglar eso de golpe. Bueno, al menos lo intenta. En apenas unos minutos ya estamos viendo constructos de energía verde, secuencias de acción con los anillos funcionando a toda máquina, y esto es lo que muchos fans llevaban semanas esperando, el primer vistazo completo a Hal Jordan con el uniforme clásico de Green Lantern, aunque si no es tan verde. Y no es una aparición de 2 segundos para callar críticos. DC Studios sabía perfectamente que la gente llevaba tiempo exigiendo esto, y lo explotan al máximo en el avance. Ahora sí, la serie abraza su identidad superheroica. El equilibrio entre thriller y fantasía cósmica parece mucho más sólido, y eso cambia completamente la percepción de lo que se viene. Pero oye, los efectos visuales son lo de menos. Lo que realmente puede hacer grande a Lanterns está en la relación entre sus dos protagonistas. Y te lo digo con certeza, esta dinámica podría ser la más interesante de todo el nuevo DCU. ¿Por qué? Te cuento. Kyle Chandler, sí, el mismo papá eterno de Friday Night Lights, interpreta a un Hal Jordan veterano, desgastado, claramente incómodo con la llegada de un nuevo linterna. Su personaje da la sensación de estar harto de todo lo que representa el Green Lantern Corps. Hay arrogancia, hay decepción, hay desconfianza. Es básicamente el jefe tóxico que no quiere que llegue alguien mejor que él. Y del otro lado, Aaron Pierre como John Stewart, que deja clarísimo desde el tráiler que no piensa vivir a la sombra de nadie. Él cree que se merece ese anillo, y que es el hombre indicado para proteger la Tierra. Este conflicto funciona tan bien porque está directo tomado de los cómics. En la historia original de DC, los Guardianes de Oa eligieron a John Stewart como reemplazo de Hal Jordan, y eso siempre generó una tensión brutal dentro del Corps. Lanterns está usando exactamente esa rivalidad como el corazón emocional de la serie, y honestamente era lo que necesitaba esta adaptación, porque si conviertes Green Lantern únicamente en una lluvia de rayos verdes y explosiones espaciales, pierdes lo más interesante del concepto. Aquí hay orgullo, inseguridad y una lucha constante por demostrar quién merece de verdad llevar ese símbolo en el pecho. Ah, y hay una palabra que se repite una y otra vez en este tráiler. Una sola palabra. Y si has leído los cómics de Green Lantern, esa palabra es miedo. Y lo que eso podría significar para la historia, cambia todo. En el universo de los Green Lantern, el miedo no es solo una emoción, es literalmente una fuente de poder. El Sinister Corps, los anillos amarillos, todo se alimenta del miedo. Y si esa palabra aparece tanto en el tráiler, DC Studios no lo está haciendo por casualidad. Aunque el avance no menciona directamente a Sinistro ni muestra anillos amarillos, la atmósfera apunta clarísimo en esa dirección. Y hay una teoría que la comunidad de fans está manejando con fuerza, que Lanterns podría adaptar al menos parcialmente la historia de Parallax. Para los que no están familiarizados, Parallax es un arco de los cómics donde Hal Jordan cae en la oscuridad, corrompido por una entidad del miedo y se convierte en uno de los villanos más poderosos de DC.
Esto también conecta con rumores que llevan semanas circulando, que Kyle Chandler, es decir, Hal Jordan, podría no permanecer demasiado tiempo dentro de la franquicia del nuevo DCU. Si están construyendo una historia inspirada en Parallax, tendría muchísimo sentido que su arco termine de forma trágica o moralmente ambigua. Y seamos honestos, sería una forma brutal de diferenciar esta versión de Green Lantern de todo lo que ha venido antes. Recordemos que la película de 2011 con Ryan Reynolds fue tan mala que el propio Ryan Reynolds la convirtió en chiste dentro de Deadpool. Eso ya es un nivel de desastre difícil de superar. Y también necesitamos hablar del personaje que cada vez que aparece en pantalla literalmente le roba la escena a todos. Sí, Guy Gardner ha vuelto, y su peinado sigue siendo un crimen de guerra. Nathan Fillion como Guy Gardner es, sin exagerar, uno de los mejores castings del nuevo DCU. El personaje ya había aparecido en Superman y en Peacemaker, pero aquí vuelve a demostrar por qué es oro puro. Arrogante, impulsivo, con esa actitud de soy el más peligroso de la habitación y tú lo sabes. Y funciona de maravilla, porque cada que aparece rompe la tensión oscura de la serie con una energía completamente distinta. DC Studios parece haber entendido algo muy importante con Guy. No necesita ser un héroe solemne para funcionar. Lo divertido del personaje es el caos. Ahora, la gran bomba de casting fuera del tráiler. Se ha confirmado oficialmente el fichaje de Laura Linney para la serie. Sí, la misma Laura Linney de Ozark y The Truman Show, una actriz de primer nivel. Todavía no se ha revelado su personaje, pero la comunidad ya tiene su teoría favorita, que podría dar vida a una versión adulta de Carol Ferris, figura clave en la vida de Hal Jordan en los cómics. Encajaría perfectamente con el tono que parece tener la producción y aportaría un peso emocional enorme a la historia. Y con James Gunn detrás, que está construyendo conexiones entre personajes y proyectos con una precisión quirúrgica, cuesta creer que un nombre como el de Laura Linney sea solo un cameo de relleno. El resto del reparto tampoco decepciona. Kelly MacDonald, Garrett Dillahunt, Purna Jagannathan, Nicole Ari Parker, Jason Reeder y más. Y detrás de cámaras, los co-creadores son Chris Mundy, Damon Lindelof y el legendario Tom King, con James Hawes dirigiendo los 2 primeros episodios. HBO quiere que esto sea una de las piezas más importantes del nuevo DCU, y con esos nombres tiene todo para hacerlo. La verdad, esta serie de linternas me tiene más emocionado ahora que hace 2 semanas, sin llegarme a convencer todavía, pero al menos ahora ya le doy el beneficio de la duda. Y eso, para una serie que arrancó con un tráiler que casi me manda a dormir, es decir, mucho. ¿Y tú? ¿Ya te dio algo de hype Lanternas? ¿Crees que van a adaptar la historia de Parallax? ¿O piensas que estamos sobreanalizando como siempre y esta serie no la salva a nadie? Déjamelo saber en los comentarios. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.